me da mucho gusto que está aquí en el estudio esta tarde, Mauricio Martínez. Él es socio líder nacional de Tax Controversy en Deloitte, México, justamente pues para hablar del decreto que hizo el presidente, que normalmente pues era discrecional de él, es decir, con que dijera no habrá más, pues ya con eso estaba, no se requería un decreto, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, Rodrigo. Uno de los temas que son curiosos de este decreto, que señalas perfectamente, es que pareciera un decreto innecesario, ¿no? Inclusive escuchando las declaraciones del señor procurador hoy en la mañana, precisamente en tu programa de radio, pues él confirmaba que el presidente lo percibía como un acto político. Lo cierto es que todo acto político que se refleja en un decreto se convierte en un acto jurídico. Claro. Y como tal, pues genera derecho y obligaciones y también genera dudas, ¿no? Entonces, nadie discute lo perverso que podían ser estos programas sexenales de amnistía para con los contribuyentes cumplidos, ¿no? Es decir, pareciera un premio a los contribuyentes incumplidos que podían especular sabiendo que al inicio de cada administración iba a entrar el Ejecutivo, en estos casos vía el Legislativo, para salvarles la plana, ¿no? O enmendarles la plana. Entonces, pues nadie está en contra de una postura del presidente que asume que todos se ven tratados de manera igual ante los ojos de la ley. El tema es que el decreto emitido, Rodrigo, tiene una serie de dudas que, si bien han sido aclaradas relativamente por altos funcionarios de la Secretaría, de la Procuraduría, del propio SAT, lo cierto es que en la práctica, en el día a día, no sabemos cómo las autoridades lo van a aplicar, las autoridades de a pie, ¿no? Las administraciones desconcentradas, áreas centrales. Entonces, esa parte, cuando tú emites un acto, en este caso, un acto del Ejecutivo vía un decreto que pareciera que no era necesario, pues puedes generar un efecto en cascada que no sabemos en qué acaba, ¿no? Que es importante porque pues las cifras ahora que ponía el audio de lo que dijo hoy temprano pues son contundentes, ¿no? Es decir, pues 80% se centraron en 108 empresas y de esas prácticamente un buen porcentaje se fue con un solo actor. Vamos a pensar, independientemente del dato concreto, pues el presidente ya no quiere recibir llamadas de empresarios, porque por el nivel de montos puede ser relevante. Pero esto que mencionas también es muy importante y hoy lo alcanzamos a platicar en la mañana porque pues cuáles son los alcances, sobre todo porque hay programas, digamos, en los que puede haber condonaciones para los contribuyentes que no son ese gran actor que se llevó todo, y entender exactamente eso cómo aterriza, ¿no? Él decía que era diferenciado y que no afectaba, pero ¿qué es lo que van viendo ustedes en este frente? Mira, en la práctica y como asesores fiscales y abogados que somos, sí existe una duda razonable en cuanto a qué pretende el decreto ya en cuanto a su clausulado, a su articulado, ¿no? Efectivamente, en los considerando se deja claro que el objetivo son estas grandes amnistías, ¿no? Sin embargo, cuando entras a los artículos y a la letra del decreto, no queda claro si cuando se elimina un decreto que condona deudas fiscales, pero además otorgaba otro tipo de estímulos, si estás matando todo el decreto o nada más la parte del decreto que condona deudas fiscales. Eso, el decreto que nos ocupa, no es claro. Y esa es precisamente la duda que pueden tener muchas empresas y muchas personas físicas que hoy son objeto de estos beneficios, estímulos en IVA, estímulos en otro tipo de impuestos, que pareciera que al estar inmersos en un decreto que incluye una condonación, han sido eliminados también. Porque además había en la lista original, y eso vale la pena también mencionarlo, se metió por igual empresas que a lo mejor tuvieron un fallo favorable ante el SAT y que parecería que se les condonó y no se les condonó, sino simplemente no se les... que eso es un aspecto bien importante, ¿no? Sí, claro. Y ese comentario que haces es clave porque en ese listado famoso pagan justos por pecadores. El Código Fiscal y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente tiene una serie de beneficios que reducen créditos fiscales o crean pequeñas exenciones en materia de accesorios que parecieran en el día a día como una condonación y de hecho no lo son. Pareciera que este decreto pone en riesgo también las actividades que son de día a día, Rodrigo, y que son definitorias para muchos procesos de autocorrección, para los contribuyentes que están cumpliendo con la ley y que por algún problema financiero, por inclusive una interpretación técnica equivocada, deben impuestos. Entonces, esa parte es la que nos parece riesgosa. Además, déjame hacer un argumento que quizá no es muy popular, pero que explica mucho esa necesidad en secciones anteriores de una amnistía. Y es que en este país, Rodrigo, hay muchas empresas y personas físicas que son sujetas a actos de la autoridad fiscal infundados, agresivos,
y que generan un crédito fiscal inmenso, una liquidación, que luego tienes que defender a tribunales y que no sabes cómo te va a ir. Las amnistías lograban para estos contribuyentes cumplidos, pero objeto de revisión de la autoridad, una forma de limpiar el proceso, de salir avante, de resolver un tema que podía durar años y que no sabían cómo acababa, ¿no? O sea, digamos que lo que planteas que es importante es, había un hecho contencioso que uno podía ir a buscar a los tribunales, Sí, señor. y por otro lado había otra puerta, digamos, en donde uno podía buscar una amnistía para efectos de hacerlo más Ágil, rápido, claro. más ágil para la empresa. Exactamente. Incluso podría estar en el interés del SAT, porque te lo darían, ¿no? Hombre. Si tienes un juicio por un lado que te va a tardar a favor o en contra de ellos años, pues a lo mejor decían, bueno, arreglémoslo de este lado y se asumen cada quien. Exactamente. Decías tú al principio de esta entrevista que las cifras que dio el procurador, y son ciertas, las cifras de impuestos no recaudados por vía de la amnistía son escandalosos. Sí, pero a corto plazo, estas administraciones que establecieron las amnistías recaudaron una cantidad importante de dinero de manera ágil, limpiaron cuentas públicas. No estoy defendiendo el principio de la amnistía. El principio de la amnistía tiene un elemento de injusticia que no podemos discutir. Pero hay un grupo importante de contribuyentes serios, cumplidos, que se vieron beneficiados por estos programas. Entonces, esa parte se pierde un poquito en la discusión y creo que es importante. ¿Cuándo podríamos, o será la discreción de los jueces la interpretación del clausulado del decreto? ¿O cuándo podríamos saber cómo lo van a interpretar para el resto de los modelos? Porque excelente pregunta. Al final pues habrá ese gran jugador o algunos otros muy grandes, pues no está a discusión. Pero a la hora de que interpreten, ¿quién lo interpreta y cuándo lo sabemos? Mira, idealmente es la autoridad administrativa la que aplica el decreto. ¿Qué preocupa? Que la autoridad administrativa, el SAT, diga, no, ya no te voy a condonar multas, que es un proceso muy común, en una autocorrección porque hay un decreto que dice que no te puedo condonar nada, ¿no? ¿Quién debería resolver esta discusión? Pues el propio SAT, emitiendo una regla miscelánea, una regla administrativa, en donde explique que el alcance del decreto es el que comentamos, simplemente los grandes condonaciones, etcétera, ¿no? Sí, hasta le puedes poner un cap ahí de... Sí, hombre, aclararlo, no pasa 30 nada. 30,000 millones de pesos, Sí, no sí, sé, sí. algo por el estilo. Algún tipo de aclaración pueden hacer. Si esto no sucede y empieza a haber conflictos con la autoridad, en donde el contribuyente opine que sus derechos están siendo violados, serán los tribunales quienes lo resuelvan. Si tú lees la intención del decreto, sí parece evidente que estamos hablando de los supuestos que tú señalabas, ¿no? La duda es cuando aterrizas la aplicación del decreto en 39, 38, 40 administraciones desconcentradas, ¿no? Y ahí lo vamos a... Ahí es donde vamos a ver qué tan clara es la letra del decreto, ¿no? Ahora, porque también hay otra realidad. El principio de lograr amnistías o que te acerques y te condenen las multas es porque al final el SAT sabe, como ocurre en cualquier país del mundo, que no tiene las capacidades de auditar al 100% de los contribuyentes y que generas un incentivo positivo que te permite captar más recursos porque no vas a llegar, ¿no? Es decir, realmente las capacidades humanas y más ante un escenario de recortes, pues no están. Claro. Fíjate que por ahí se daba un dato en donde se señalaba que 50 centavos de cada peso recaudado se utilizan para la acción de recaudar. Esto es dramático, significa que de cada peso que le cobran a los contribuyentes, la mitad se pierde en el esfuerzo, en los gastos propios en la operación de recaudar. Lo que hacen estas amnistías, es lo que señalábamos y lo que tú apuntas ahora, es garantizar una recaudación a muy corto plazo, sin esfuerzo, totalmente reglada. Hombre, claro, hubo una empresa o un grupo en particular que se benefició, pero como él, se beneficiaron muchísimos otros contribuyentes cuyo monto absoluto es pequeño, pero para ellos, Rodrigo, es la operación, es el mantenimiento de su vida empresarial, corporativa, inclusive personal, ¿no? Entonces, esa parte se pierde de vista y ese es un elemento que sin defender el principio de la amnistía como tal, creo que no debemos perder de vista, ¿no? Pues Mauricio, un gusto realmente interesante. Gracias, la óptica que nos planteas. Gracias por estar Rodrigo, aquí. y muchas gracias por la invitación. Gracias. Ahí vimos y escuchamos a Mauricio Martínez, socio líder nacional de Tax Controversy en Deloitte México, muy importante. Vamos a hacer un corte.